Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta clase bíblica. Para nosotros es un gusto nuevamente poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para comenzar le daré lectura a unos versículos de la Biblia que se encuentran en el Nuevo Testamento en el libro que se llama La Epístola o Carta de Pablo a los Efesios. Por lo tanto, el libro es Efesios, daré lectura en el capítulo 2 a los versículos del 4 al 9. La palabra de Dios dice así: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a orar. Recordemos que orar es hablar con Dios. La Biblia nos da un ejemplo de la oración y ese ejemplo fue Jesús. Jesús oró muchas veces porque necesitaba estar en comunión con su Padre Celestial. Nosotros también necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y Jesús nos mostró que cuando Él oraba, no pedía que se hiciera lo que Él quería, sino que Él pedía que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se cumpliera. Nosotros muchas veces podemos querer cosas instantáneas o queremos cosas que nosotros pensamos que van a ser buenas para nosotros. Sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso y lo mejor es que pidamos que nos ayude a entender su voluntad. Ahora te invito a que puedas juntar tus manitos, cerrar tus ojitos para estar muy concentrados para orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para que pudiéramos conocerte. Gracias porque nuevamente podemos estar a través de este medio, Señor, compartiendo tu palabra con los niños. Te pido por cada uno de ellos, por sus familias, para que tú los cuides, les bendigas, les ayudes a conocerte más. Ayúdanos, Señor, en estos momentos difíciles. Cuida a nuestros seres queridos, cuida también a nuestro país. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, niños, les invito a que recordemos dos coritos que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores. Estos son NUEBAS, que es el corito Buenas Nuevas, y también el corito Tres Palabritas Solas. Te invito a que los escuches y los puedas cantar con nosotros. NUEBAS, buenas nuevas, buenas nuevas. NUEBAS, buenas nuevas, buenas nuevas. Dios a su Hijo nos mandó, murió en la cruz, resucitó. Un día muy pronto Jesús regresará, ven a llevarnos al cielo. Tres palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, tra la 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 la. Dos palabritas solas, yo aprendí muy bien. Cristo murió, tra la 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 la. Una palabrita sola, yo aprendí muy bien. Resucitó, tra la 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 la. Ahora el hermano Josué nos va a explicar el versículo de hoy. El versículo que memorizaremos se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 8. El versículo de hoy que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Para entenderlo de mejor manera, vamos a leer desde el versículo 1 de este capítulo 2, y dice: Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En estos versículos nos muestra Pablo la diferencia rotunda que existe entre el ser humano y Dios. Nos damos cuenta en los primeros 3 versículos, Pablo se dedica a mostrar en qué condición está el ser humano. Nos dice que están, en el versículo 1, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y en el versículo 3 nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Nuestro pecado, que tiene como resultado la condenación eterna y la separación de Dios, es totalmente distinto a la santidad y poder de Dios. De esta forma, en el versículo 4 nos muestra lo que Dios hizo. Un Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó, viendo nuestra condición de muertos y condenados al sufrimiento eterno, nos dio vida juntamente con Cristo, por medio del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. De esta manera, el versículo 8, que a continuación lo vamos a leer en conjunto con el versículo 9, nos muestra una conclusión, un resumen de lo anterior. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos muestra que somos salvos por gracia. De esta forma, la gracia, un amor enfocado hacia quien no lo merece, un amor enfocado a quien es culpable y que es condenado a muerte eterna. Dios, por su puro amor, nos salva. Y esto es por medio de la fe. Y aquí nos indica, y esto no de vosotros. Un punto principal en nuestra salvación, que no depende de nosotros. Eso, lejos de ser algo malo, nos da una tranquilidad absoluta de que nuestra salvación radica y está fundada en un Dios todopoderoso, un Dios que no cambia, un Dios que es amor, que tiene misericordia de nosotros, pero que también es un Dios santo y justo. Por lo mismo, Él a su propio Hijo no perdonó y lo envió por cada uno de nosotros. Por eso, ese Dios que no hace separación nos muestra que esta salvación radica solo en Él y que es un regalo de Él y que por nuestras obras no podemos conseguir. No por obras para que nadie se gloríe. Si Dios pusiera un cierto nivel o pusiera ciertas condiciones para obtener la salvación, todos estaríamos incansablemente, insaciablemente intentando conseguirlas. Pero Dios nos ama a todos por igual y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No hace diferencia. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y de esta forma vemos que ese amor en el cual está fundada nuestra salvación es un regalo de su parte, que no está condicionado a lo que nosotros somos o lo que seremos, a lo que podemos hacer y a lo que no podemos hacer. Este amor es solo por gracia y de esa forma somos salvos por Él. El versículo que el hermano Josué ya nos explicó es Efesios 2:8. Te invito a que lo podamos leer juntos. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Ahora lo volveremos a repetir, nos faltan 3 palabras. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Muy bien, y ahora sí está un poquito más difícil. Empero por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Efesios 2:8. Hoy ahora está un poco más difícil. Volvamos a repetirlo juntos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. ¿Lo puedes repetir ahora? Muy bien, sí, ahora está sin ninguna palabra. Ahora lo vamos a decir por última vez todos juntos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Si tú lo aprendes durante esta semana, te invito a que nos envíes tu audio y así nosotros podamos saber que te estás aprendiendo los versículos de la Biblia con nosotros. Ahora te invito a que puedas estar muy concentrados porque pasaremos a la parte más importante de esta clase, que es la lección, a cargo del hermano Ricardo. Para continuar con la clase de hoy, les quiero hacer dos preguntas. Una, si tuvieras mucho dinero para comprar lo que tú quisieras, ¿qué comprarías? Otra pregunta, si tuvieras todo el dinero del mundo para comprar lo que tú quisieras, ¿qué cosa no podrías comprar? La historia de hoy se encuentra en el libro de Marcos, que está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, uno de los Evangelios. Nos habla sobre una anécdota que el Señor Jesús tuvo, un encuentro con alguien muy especial. Después, él iba saliendo de Perea, después de haberse reunido con algunos papás que traían a sus hijos para que él los bendijera. Entonces, en Marcos, capítulo 10, versículo 1, el 17 dice, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? En Lucas 18 dice que este era un príncipe, era una persona importante. Además de eso, él era especial porque era un joven que había dedicado tiempo en su vida personal para acercarse a Dios. Y sabía que podía encontrar en Jesús, el Maestro, la respuesta a esa inquietud que estaba en su corazón. Y esa inquietud era, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Cuando él le preguntó esto, el Señor Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Por qué me dices bueno? Más abajo dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús le repasó algunos de los mandamientos. El Señor sabe todas las cosas y sabía que este joven conocía estos mandamientos. Más abajo dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto guardado desde mi mocedad. ¿Quién de nosotros puede decir eso? ¿Quién puede decir que ha guardado a lo menos estos mandamientos, estas enseñanzas del Señor? El Señor sabía que, porque Él sabe todas las cosas, que este joven trataba de encontrar la vida eterna, pero a su forma, a su manera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado, como este joven, sin perjuicio de nuestra situación económica? La de él era especial, él era un príncipe, era una persona educada, además de eso, él tenía mucha riqueza. Aún así, apartó tiempo y en su juventud dedicó parte de su vida a buscar sanar esa inquietud. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? El Señor sabía, el Señor sabe todas las cosas y sabía que este joven buscaba solucionar su problema o solucionar esta inquietud, pero en su propia forma. El joven le dijo que había guardado
todos los mandamientos. Más abajo el Señor sigue y le dice, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirando, amóle y díjole. Cuando dice amóle, es que el Señor sabía, como dije antes, que Él en su corazón buscaba solucionar su problema. Él era sincero, pero a Él le faltaba algo. Y el Señor le dijo, una sola cosa te falta. Una cosa te falta, dice, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. En Jeremías 31:3 dice que, voy a leer parte de ese versículo que tiene que ver con el amor del Señor. Dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. El Señor nos ama y nos ama eternamente. El Señor sabía que el joven buscaba con sinceridad, pero con sus propias intenciones. El Señor le aclaró entonces y le dice, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Él amaba al Señor Jesús, amaba, entendía que Él era lo que Él dijera era lo que correspondía hacer. Sin embargo, también amaba todas sus posesiones, sus riquezas, que eran muchas, y las puso en la balanza. Ahora, nosotros también podemos tener ese conflicto, a lo mejor no por riqueza, pero a lo mejor no nos acercamos al Señor lo suficiente por nuestro trabajo, porque le dedicamos mucho tiempo al estudio, por algún vicio, algo que no queremos dejar, que lo ponemos en primer lugar y no ponemos al Señor en primer lugar. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En la Biblia, en Mateo 16:26, hay otro pasaje que dice, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El joven rico no podía dar ninguna recompensa, porque no hay ninguna recompensa que dar. La salvación no tiene que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El Señor, al morir en la cruz por nosotros, nos dio la vida eterna. Él pagó todas nuestras deudas. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar todo y dejar solamente al Señor entrar en nuestro corazón. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más diciendo dentro de sí, ¿quién podrá salvarse? Nada puede hacer el hombre para poder salvarse. El Señor solamente quiere que el hombre reciba a Jesús en su corazón. Dice más abajo, mirándolos, entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. No debemos dejar que nada nos aparte. Si hemos creído, no debemos dejar que nada nos aparte del amor del Señor. No debemos poner nada en primer lugar. Eso es la enseñanza de esta anécdota. El Señor sabe todas las cosas, conoce nuestro corazón y sabe qué cosas ponemos en primer lugar. Lo que tenemos que hacer nosotros es
no dejar que nada se interponga entre el Señor. El rico no quiso dejar ninguna de sus riquezas, ni siquiera parte de ellas, porque las amaba mucho. ¿A quién tenemos en primer lugar en nuestro corazón? A nuestras cosas que deseamos, nuestras riquezas, lo que nos distrae, o tenemos al Señor. Para los que aún no han conocido al Señor como su Salvador personal, Él dice entonces en Juan 1:12, todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos a los que creen en su nombre. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y te consideras pecador, es lo que Él desea, es que no estés una vida buscando una solución por tus medios. Él ya lo hizo todo al morir en la cruz por ti. Lo que Él quiere es que tú le recibas en tu corazón. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú has permitido que podamos hablar de tus cosas, de meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que podamos recapacitar en nuestra conducta, que seamos capaces, Señor, con tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo, Señor, apartarnos de esas cosas que nos distraen, Señor, y que nos privan de poder estar completamente, Señor, al lado tuyo. Y por los que aún no te conocen, Señor, por los que tienen inquietud en su corazón y aún no han recibido a tu Hijo como su Salvador personal, te ruego, Señor, que mediten en tu palabra y que se acerquen a ti y que entiendan que no hay nada que hacer. Por medio de tu Hijo, Señor, al morir en la cruz por nosotros has hecho todo y que no hay nada que hacer, solamente creer, pedir perdón por nuestros pecados, Señor, y aceptar a Jesús como su Salvador personal. En nombre de Jesús te lo ruego todo. Amén. Amén. Para nosotros fue un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que Dios les cuide y les bendiga mucho.